Bienvenidos a esta edición especial de Los Otros Libros desde la Feria Mar del Plata, Puerto de Lectura, en esta tarde con una invitada especial, Liliana Villanueva, que ha llegado a la feria para ofrecer una charla. Bienvenida, Liliana, ¿cómo estás? Bien, muy bien, recién llegada. Liliana, hemos encontrado material tuyo en las primeras jornadas de la feria acerca de talleres de escritura, el registro, el rastro de Abelardo Castillo con sus talleres, también Liliana Hecker, La Iseca y Eve Ward. Me gustaría comenzar esta charla con el recuerdo de esta gran escritora de crónicas, de cuentos memorables, a mi entender. ¿Cuál es el recuerdo que vos tenés de tu contacto, tu experiencia con ella? Yo no sé si llamarlo recuerdo todavía, porque me cuesta hablar en pasado de ella. Es muy reciente su muerte, hace apenas una semana. Me sorprendió. Yo no estaba en Buenos Aires, estaba en Montevideo en ese momento, en la Feria del Libro de Montevideo, y me sorprendió lo rápido que una frase, por ejemplo en Wikipedia, como la historia de Eve ya estaba escrita en pasado, o sea, de que alguien entró y ya fue una escritora. Eso de fue una escritora un poco chocante para mí. Y bueno, no solo conmigo, todos los alumnos y alumnas que tuvo y que sigue teniendo, lo veo porque estoy en contacto con ellos, con ellas, lo veo en las redes, lo que escriben. Ella sigue estando. O sea, es una presencia tan fuerte, tan fuerte. Y ¿Cuándo estuviste con Eve Ward en el taller? Estuve muchísimo. Estuve unos 13 años en total, con un lapso de un año en que no estuve viviendo en Buenos Aires, sino en Montevideo. Yo volví a Buenos Aires, yo no estoy muy arraigada en mi propia ciudad, yo soy porteña, pero Eve era una especie de puerto para mí. O sea, ella me daba como un ritmo. Siempre estoy a punto de irme a Alemania, mi hijo vive allá, yo viví en Montevideo, viajo por todo el mundo, este año estuve 2 veces en China. Ella era un puerto, realmente. Era como que había algo que se me organizaba a partir de esos encuentros de taller con ella, ¿no? Y también llamados por teléfono, charlas, etc. Yo no fui amiga de Eve en el sentido de encontrarnos para ir a tomar un café. No, ella era como una directora de escuela, tenía muchos amigos y amigas, pero yo soy parte de ese gran mundo de sus talleres. Yo soy una alumna más, digamos. ¿Cómo decidiste escribir este libro, Maestros? ¿Por qué incluiste a los otros autores que yo mencioné en la apertura? Sí, eso fue un proyecto que realmente me costó mucho trabajo. En principio iba a ser otro libro, iba a ser un libro de los talleres. Ahora es más quedó un libro sobre, no diría la enseñanza, sino el aprendizaje de la escritura, porque no está dedicado únicamente a los talleres, sino también a la escritura periodística. Hay 2 periodistas, María Esther Gilio, la uruguaya, y Lela Guerriero, que es, digamos, la más joven de todos, es otra generación, absolutamente. Pero bueno, para mí era muy importante que fueran talleres que hubieran hecho escuela, en el sentido de que los talleristas, los jefes de taller, eran maestros o maestras, hay más mujeres que hombres. Y Abelardo Castillo, Liliana Hecker, que nombro al principio, y ahí hay una pequeña investigación sobre el origen de los talleres, eso sí, eso me interesaba, porque es algo muy, muy del Río de la Plata, muy nuestro, digamos, que después, bueno, se llenó, hay hasta en Chile, después empecé a averiguar, pero este boom de los talleres, llamémosle boom, llamémosle, no sé, tradición, es muy de acá. Viene gente de España a preguntar qué es esto, ¿no? ¿Cómo es que la gente va a un taller a aprender a escribir o a corregir? Pues son diferentes, uno no va a aprender a escribir, no sé si se aprende. Esa es una de las preguntas que
que es como un hilo durante todo el libro, ¿no? Si se puede enseñar, escribir, si se puede aprender, que son dos planteos diferentes. Enseñar, la mayoría me dijo que no se puede. ¿Te parece que pueda haber dentro de algún tiempo una generación de escritores en la Argentina que sea producto de los talleres? A mí me pasa, charlando aquí en este espacio, en otros similares, de encontrar a muchos escritores que ya tienen varios libros publicados, que han ido al taller de Sacomano, por ejemplo, Sí, varios. sí, sí. Yo no creo que haya una generación tallerista, porque si es por eso, tenemos que pensar que los propios maestros también tuvieron su forma de taller en los cafés porteños en la época del 60 y 70, y nadie habla de una literatura de café. Yo sí creo que el taller en cada persona influye de una manera determinada, y la escritura es algo tan individual que no podés poner en el mismo nivel a alguien que salió del taller de Eve con otro compañero mío, con otro de Liliana Hecker. Yo, por ejemplo, pasé por 11 talleres, no todos están aquí, pero de este libro yo estuve en el taller de Liliana Hecker, estuve 2 años, en el taller de Eve, y estuve 1 mes en el taller de Alice Steinberg. Y conocí a todos, menos a Mario Lebrero, que se murió en 2004. Claro. Al uruguayo, pero al resto sí, los entrevisté, fui a sus talleres, participé por lo menos como oyente o como alumna, ¿no? Liliana, tu incursión en el periodismo es, podemos decir, casual, Sí. Nos lo has contado antes de esta entrevista, pero quería preguntarte, al margen de eso, que si querés contarlo obviamente va a ser muy interesante, ¿cómo ajustaste tus técnicas de escritura? Escribías hace mucho y escribías desde antes inclusive de ser arquitecta, después estaremos hablando de eso. ¿Cómo ajustaste esa técnica al periodismo? ¿Alguien te dio algunas nociones de cómo se escribe una crónica, cómo se hace una entrevista, cómo se la encabeza? En realidad fue al revés. Mi única experiencia con la escritura fue escribir cartas, porque desde muy chica viajé, entonces yo escribía cartas larguísimas de 16 páginas, más o menos 18 páginas, la época en que uno escribía cartas. Ahora escribís un mail de 10 páginas, entre comillas, y nadie lo lee. Claro, claro. Pero de chica sí yo escribía. Después tenía una prima periodista que se fue a vivir a Alemania, entonces ella me mandaba cartas muy largas, yo le contestaba cartas muy largas, era como, había una correspondencia muy fluida, pero en realidad mi profesión, yo pensaba siempre que era la arquitectura, y a mí me interesaba escribir sobre la arquitectura. Por eso siempre busqué la manera de escribir, bueno, mi tesis en arquitectura, que al final lo hice en Alemania, pero descubrí que nadie lee tesis de arquitectura y que los arquitectos no leen, ven las fotos. Y bueno, y a mí lo que me interesaba era escribir. Y la parte, a mí me interesa mucho el tema del espacio en la arquitectura, es uno de los temas principales de mi tesis, la evolución del espacio urbano, las ciudades islámicas, etcétera, las ciudades musulmanas, pero era como un lugar, un recorte muy limitado para la enseñanza de la arquitectura. Y bueno, yo estaba viviendo en Alemania, después viví en Rusia y me parecía como muy limitado quedarme en eso. Después fui docente, pero nunca me había propuesto ser escritora. Y lo que te contaba antes, que entré al periodismo un poco de casualidad, a pesar de que lo venía palpando desde chica. Por ejemplo, yo fui chica en los años 70 y mi prima, que era periodista en esa época, era periodista del diario El Sol, de Quilmes. Y yo recuerdo perfectamente, había un decreto en esa época que lo nombro acá en el libro, que tiene que ver con las limitaciones al derecho de reunión. Entonces la gente no se podía reunir en el espacio público más de 3 o 4 personas. Y mi prima quería hacer una nota sobre los hippies. Entonces un día en mi casa, yo vivía en una casa muy grande en el barrio de Caballito en Buenos Aires, había 40 hippies. O sea que lo palpé de chica. Pues bueno, mi pareja de muchos años, el padre de mi hijo, es corresponsal de prensa alemana. Y en Moscú, como te contaba hace un ratito, me confundieron con una periodista. Entonces, bueno, me presentaron al director de Radio Moscú pensando que yo era periodista.
un ruso que me contó toda su historia, la historia de la radio, que era fascinante. Y la que me llevó ahí era una periodista una periodista cultural nicaragüense, que me daba codazos y me decía, tienes que hacer preguntas. Y después me decía, tienes que tomar notas, ¿no? Y esa fue mi clase de periodismo, más o menos. Llegué a mi casa, escribí la nota y era tan raro y tan exclusivo, porque no daban. Era un momento muy difícil, porque era después de la caída, ¿cómo se llama?, de la Unión Soviética. La gente se quedaba sin trabajo, no sabían qué iba a pasar con la radio, era la época de Yeltsin. Y bueno, era una nota que les interesó mucho y ahí empecé a trabajar en periodismo. El periodismo te estaba buscando, sí, estaba cerca. Pero volviendo a tu pregunta, te decía que era al revés. Yo cuando volví a la Argentina y empecé con Eve a hacer taller fue por la necesidad de concretar en un texto una descripción de un personaje, que era un ruso, que yo sabía que tenía que escribirlo porque era un personaje fascinante. Era un ruso, un chico muy perdido en el mundo, un emigrado ruso, inmigrante en Argentina, que terminó trabajando en mi casa y me contaba unas historias alucinantes que yo no había vivido en Rusia. O sea, yo viví mi historia en Rusia, estaba en una especie de gueto de extranjeros, tengo una amiga rusa, pero nunca conocí a personas como él, que venía de la zona del Cáucaso ruso, hijo de un veterano de la guerra de Afganistán, que hizo la colimba en los Urales, que su primera novia fue una prostituta de pueblo. Era un personaje literario, pero real. Y yo con ese material fui al taller de Eve, y ahí mi problema fue que yo escribía como una periodista. Yo escribía desde el no yo periodístico, porque al escribir para una agencia de prensa, el yo no existe. Claro. Es una especie de cosa abstracta, distanciada, desdoblada, donde uno ni siquiera puede opinar. Yo eso lo había aprendido así. Yo era, en la medida de ser objetivo, era lo más objetivo posible. O sea, elegís un tema y ya se pierde la objetividad. Pero eso era la meta de mi trabajo en ese momento. Entonces yo fui escribiendo una historia que era casi personal sobre este ruso muy particular desde la mirada periodística, que era imposible. Entonces necesité mucho tiempo hasta encontrar mi yo en la escritura, o mi propia voz, digamos. Pero eso es práctica, es escribir. Sí, es práctica. Es aprender también de la mirada del otro, mucha lectura, muchísima lectura. Eve, cuando la conocí, ella era muy desprendida. Ella te daba una entrevista, le caías bien y te empezaba a regalar sus libros. ¿Ya la habías leído cuando llegaste al taller? No, me la habían recomendado mucho. Yo no la había leído. Yo era muy lectora, soy lectora desde muy chica, pero no estaba al tanto. O sea, los libros de ella no llegaban a Berlín o a Moscú. Claro. Y yo venía como de otro planeta. Entonces, había estado, no sé, 1 año y medio acá en Argentina, mi hijo era un bebito, no estaba en un ambiente literario, todavía no estoy en un ambiente literario. Entonces, sigo en una especie de burbuja rara. Pero las personas con las que me encontraba ahí en el camino me decían, no, vos por tu historia tenés que ir al taller de Eve Ward. Bueno, fui al taller de Eve, le llevé ese texto malísimo sobre el ruso y fue interesante. Ella me dijo, ¿por qué no escribís una crónica de la infancia? Yo recordé unas vacaciones que había hecho con mi madre en Mar del Plata, muy locas, en la época en que inauguraban el edificio Habana. Mi mamá consiguió un local ahí donde medio acampábamos y Eve entendió que mi mamá había sido hippie. Ajá. Entonces siempre me decía, ¿por qué no escribís textos sobre tu mamá hippie? ¿No? Y bueno, recuerdo que en la primera entrevista, en el primer encuentro, que después yo ya partí ahí, seguí en el taller de ella, me regaló un libro que lo leí esa noche. Lo acabé hasta la noche, ahí me di cuenta de las posibilidades que te da escribir ese tipo de... Ya era crónica, ya era un cuento que iba virando a la crónica, el libro que ella me había dado. Creo que era Del cielo a casa o uno de estos. Hay un libro de Eve Ward, turistas, que tiene en su portada la postal de Mar del Plata, la clásica, el casino con el mar. Lindo. Sí, es muy linda tapa. Sí, es de Adrián Hidalgo. Sí. Sí, ella después se dedicó casi exclusivamente a la crónica de viajes. Ella dejó el cuento
dejó esa forma cerrada del cuento, digamos. Me parece un poco lástima. A mí me encantan los cuentos de Eve, pero ella decía que quería que le salieran alas nuevas. Entonces el viaje le daba la posibilidad de escribir. Y le gustaba viajar y se convirtió en una viajera temática, porque en cada viaje elegía algún tema, como los indígenas o los animales o encuentros de escritores, no sé. O sea, hay como una tendencia temática en sus viajes después de un tiempo. Liliana, antes de agradecerte tu participación en los otros libros, en esta edición especial, me gustaría, te escuché hablar de la arquitectura, de contar tus experiencias como docente, inclusive me acabas de decir, no me siento todavía en el ambiente literario. ¿Cómo te presentás cuando un desconocido o cuando alguien te acerca un formulario acerca de tu ocupación? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que decís? Yo digo, soy arquitecta. Y después me dice, y empiezan a hablar de las casas, que le gustan los tipos chalet. Y yo digo, bueno, en realidad escribo libros. Libros de arquitectura. Bueno, no, libros sobre escritura. Es muy difícil definirse. Creo que uno de los problemas más grandes es definirse. Le pasa a todo el mundo. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Pero sí, sigo diciendo que soy arquitecta. Es como una seguridad. Bueno, tengo un título, eso no me lo puede sacar nadie. Además hay una cosa con las profesiones, que hay profesiones que vos no podés dejar de ser. Yo entro a un espacio que está mal diseñado o que hay una columna mal puesta y me empiezo a sentir agobiada o me voy. Yo digo, no, acá me voy. Me ha pasado hace poco en Montevideo, en un cubito de vidrio con dos cámaras, con patas así, que eran como para resbalarse y caerse. Dije, yo acá no puedo tomar un café, me tengo que ir. O sea, la arquitecta está en mí, aunque no haga casa, yo no hice casas, claro. En realidad. ¿Y te pasa lo mismo cuando lees un libro, encontrás algo que decís esto está mal y lo dejás? Sí. A mí me dijo una amiga, una compañera de taller, me lo han dicho varios, no importa lo que escriba, siempre tiene una estructura, y está la arquitecta. Y yo creo que eso permanece de alguna manera. Por eso no puedes dejar de ser, es como músico, no puedes dejar de ser músico. Quizás puedes dejar de ser panadero, puedes dejar de ser electricista, si querés dedicarte, no sé, al turismo planetario. Pero hay cuestiones que no podés dejar de ser. Liliana, muchas gracias. No, a vos, gracias. Liliana Villanueva, presente en esta edición especial de los otros libros en la feria Mar del Plata, Puerto de Lectura.